¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco con respecto a lo que sería la división de la historia del Perú. Esta parte tiene dos formas, ¿no? La división tradicional, la cual habla mucho de tres periodos. El primer periodo tiene que ver con el periodo autóctono. Su mismo nombre lo dice, auto, propio del lugar. Cuando hablamos de este periodo autóctono, estoy hablando aproximadamente de 20.000 años antes de Cristo hasta 1532, aproximadamente con lo que sería ya la llegada de los españoles. Este periodo tiene en este caso la parte de lo que es la pre-inca. Hablo de las culturas peruanas, Tiahuanaco, Mochica, Chavín, Chimú, Nazca, Paracas, etcétera. Cada una de estas culturas se desarrollaron antes de los incas, hasta lo que sería en este caso el pueblo de los chancas, los cuales serían conquistados por los incas. Ya el imperio incaico, junto a lo que nosotros llamamos el Gran Tahuantinsuyo, que abarcaría casi todo Sudamérica, ¿no? Los incas, con sus distintos gobiernos, hasta llegar a dos soberanos los cuales se van a pelear. La historia habla de estos hermanos, ¿no? Atahualpa y Huáscar. La confrontación de ellos va a dar origen a que este gran imperio se parte en dos. En ese preciso momento, entonces hablaríamos del periodo colonial. El periodo colonial sí tiene que ver en este caso ya con lo que sería el descubrimiento de América. Gracias a Colón llegaría pues entonces las nuevas expediciones de Europa hacia lo que sería América, sobre todo Centroamérica, y llegaría pues a lo que sería el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Quién nos conquistó? Los españoles. Hubo una empresa en especial, la empresa en este caso que tiene que ver con una persona que estuvo al mando. Esta empresa es en este caso comandado por Francisco Pizarro, que sería el encargado de lo que sería la parte de conquista, el que llegaba y derrotaba a los pueblos. Estaba la otra parte, la que es en este caso su compañero, Diego de Almagro, el cual reclutaría hombres y buscaría apoyo militar para lo que sería la conquista. Y luego estaba la otra parte, ¿no? La parte sacerdotal, la que no entra mucho aquí, pero en este caso Hernando de Luque es la parte religiosa, ¿no? Pero que también dio su aporte. Él era el que tenía por ahí los contactos con la nobleza y con la parte de clérigo, y entonces él va a poder ayudar a esta empresa. Los conquistadores llegan y de ahí para adelante estaríamos hablando que Francisco Pizarro pues derrota a Atahualpa y entonces el imperio incaico pasa a manos de lo que sería pues en este caso esta empresa. Pero los conquistadores no se quedarían tranquilos. La ambición, en este caso de Francisco Pizarro, junto con lo que sería Diego de Almagro y su enemistad, provocaría que entre ellos se mataran, provocaría las guerras civiles entre pizarristas y almagristas, dando por culminado el hecho de que el rey, viendo todo este desastre, enviaría entonces un representante. Como es representante del rey, lo llamaremos virrey. El virrey es aquel que ocupa el lugar del rey de España, pero ya en América, en las colonias españolas. Entonces, para culminar esta parte del virreinato, hubo una estabilidad muy fuerte, ¿no? Los virreyes no podían gobernar tranquilos. Y para eso aparece la parte de la emancipación, en la cual ya estamos hablando en este caso de los indígenas o el pueblo peruano que se levantó en contra de estos virreyes para poderle dar fin a lo que sería el gobierno español, próceres, precursores, Tupac Amaru, Micaela Bastida, eh, Toribio Rodríguez de Mendoza, Humacao. Wow, hablar de cada uno de ellos es mucho, ¿no? Entonces, esa es la parte de la emancipación que duraría en este caso, para emparejarlo, diríamos que desde 1532, desde la llegada de los españoles, hasta aproximadamente 1820, 1821, la parte del periodo colonial.
Luego ya vendría la parte del periodo independiente, ahí nada más enlazando con lo que sería esta revuelta, esta lucha por la libertad, en donde aparecen dos corrientes libertadoras. La primera procedente del sur, ¿no? En este caso de Argentina, comandado por San Martín, General San Martín. Es el que pues, va a proclamar la independencia en el Perú en 1821, dando origen pues, a una época republicana, a un periodo independiente. Pero aún así, a pesar de que San Martín declara la independencia, quedó un remanente español. Este remanente de la corona española buscaba de una y otra forma volver a recuperar al Perú, ¿no? Y hacerlo suyo. Y es entonces como se pide la ayuda entonces de Simón Bolívar con la corriente libertadora del norte, ¿no? De Venezuela, Colombia y de Colombia al Perú. La historia es larga comentando cada uno de estos que lleva consigo la etapa del periodo independiente, ¿no? Se da inicio con la batalla de Junín y Ayacucho dando culminación y pasando ya en este caso a un periodo actual hasta el día de hoy, ¿no? Con lo que sería en este caso el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Entonces, para resumir, periodo autóctono, periodo colonial y periodo independiente. Esta es la división tradicional, la que vas a encontrar en la gran mayoría de libros. Hay una, hay también una división que también vas a encontrar en algunos lugares, tú que quizás te gusta entrar a internet, es bien parecida, la única diferencia van a cambiar ahí algunos nombres. En este caso es el positivismo histórico. Hablamos de la parte autóctona, la invasión hispánica de los españoles y por último la independencia política. Igual, se desarrolla de la misma forma, la única diferencia es que hemos cambiado los periodos. Periodo autóctono lo cambiaremos por el autóctono, de igual manera, la parte colonial por la invasión hispánica y la parte de la independencia política por la parte de periodo independiente. Esa es la historia dividida del Perú, en la cual lo vamos a llevar pues, de manera progresiva. Te dejo unos enlaces para que puedas ver cada una de estas partes y una pequeña extensión de 4 preguntas. Lo que vas a hacer es sencillo. Hay personajes con respecto a esta época autóctona del Perú, ¿sí? Cuando hablo de la parte autóctona, recordemos, estoy hablando de la pre-inca y de la incaica. Entonces estoy hablando entonces de Tahualpa, estoy hablando de Huáscar, ¿sí? Algunos incas, ¿sí? Pachacute, Tupac Yupanqui, etc. Estos son personajes de la época autóctona. También vas a escribir 5 personajes de la época colonial, ¿no? Estamos hablando de Francisco Pizarro, estoy hablando ¿sí? de Hernando de Luque, estoy hablando de cada uno de esos conquistadores, ¿no? Y tercera pregunta, hablamos de 5 personajes de la época independiente, ¿no? ¿Sí? Te puedes mencionar a los presidentes de la República, ¿no? Que ha tenido el Perú. Y por último, escribes 5 hechos importantes de los últimos años, entre ellos la pandemia que hoy en este caso afecta al mundo entero, ¿no? Muy bien, eso es todo. Cuídate mucho.